Esa es la pregunta. De ahí surge, obviamente, esto, que de ahí proviene. Pon la pregunta para que te la pueda hacer. Ándale, así déjalo, ¿no? Así empezamos. Órale. Tú nos dices, Mayra. Buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a un capítulo más de investigación en electromovilidad y almacenamiento de energía. Hoy platicaremos otra vuelta con el profesor Sergio Saldaña en la segunda parte de esta entrevista, que tiene que ver de cómo nos sirve el software SolidWorks en nuestros proyectos que tenemos dentro del programa de investigación en electromovilidad y almacenamiento de energía. En el episodio anterior nos habló de cómo certificarse en SolidWorks, de cómo ayuda el SolidWorks para analizar las vibraciones que hay en las llantas pequeñas de los dragster, cómo evitarlo. Nos habló de un diferencial que es muy importante para vehículos de carrera, como es el Fórmula SA Electric que estamos diseñando. Y ahora también preguntarle al profesor Sergio Saldaña en cuanto a uno de sus últimos videos, el penúltimo video que subió a su canal de Sergio el Guapo, en donde me invitó a ese video. Ahí me permitió presentar este canal de investigación de electromovilidad y almacenamiento de energía. Te agradezco bastante por esa invitación, agradezco que gracias a que has dado esa pauta de hacer canales académicos, pues he abierto este canal también. Y en ese episodio de tu canal, Sergio, hablabas de la parte de las fuerzas, análisis de fuerzas estáticas. Y para nosotros, en un proyecto que tenemos de una camioneta eléctrica, volverla de hidrógeno, el montar un tanque de hidrógeno, pues el hidrógeno es un tema que todo el mundo todavía lo tiene como con problemas de seguridad. Entonces, ¿cómo podríamos analizar en SolidWorks pues esta situación de seguridad en un tanque de hidrógeno, una camioneta de hidrógeno? Entonces, la pregunta concreta es la que aparece ahí en pantalla, que me hiciste favor de ponerla, que dice cómo diseñar y analizar un tanque de hidrógeno y su sujeción en una camioneta de hidrógeno para maximizar la seguridad de que no estalle. Buenas tardes y adelante, Sergio. Gracias, Leandro. Aquí, pues, tenemos en cuenta este dibujo. Este dibujo lo tomé de una imagen que me mandaste. La camioneta de hidrógeno, aquí, bueno, el tanque propiamente, que es esta zona, es la que debe tener mayor seguridad. Obvio, la sujeción, porque si tiene movimientos, la presión puede variar y puede ir aumentando inclusive, incluyendo la temperatura. Entre temperatura y los posibles movimientos, la presión aumentaría y ya sería un caos. Por ejemplo, los recipientes cilíndricos. Aquí les muestro un modelo en SolidWorks. Este no lo hice yo. Esto lo encontré, pero está modelado en SolidWorks. Miren, aquí tienen sus respectivas válvulas, o más bien, sí, válvulas serían en este caso. Aquí están todas estas válvulas y aquí tiene la entrada, lo que es la entrada del material propiamente. Aquí las sujeciones que tiene esta base son importantes. Cuanto más rígido sea, obviamente, cuanto más rígido sea, es más seguro que se quede sujeto. Esa rigidez proviene del material, proviene de la sección transversal. En este caso, esos dos factores principales. El material viene siendo, obviamente, el más común, el acero. Alguien puede decir que es muy difícil de maquinar, pero podría ser un poco complicado de maquinar. Sin embargo, es más seguro para ensamblar, en este caso, para mantener la firmeza en esta parte. Y el área también es importante. Aquí ustedes ven mayor área en esta zona. Esta área es la que involucra a las seguridades de lo que es el tanque. Esta área, que es más pequeña, asegura a lo que es la base de lo que es la parte de aquí, esta parte de la carcasa del vehículo. Es importante y muy preponderante tener en cuenta siempre esto, ya que nos permite ahí mantener lo que es el esfuerzo en cuanto
al tanque y el peso del material, que no es mucho. Al ser hidrógeno, el hidrógeno, recuerden que es el primer elemento que aparece en la tabla periódica, con el número 1 en el número atómico, entonces es muy ligero. Sin embargo, obviamente la presión es otra cosa. Contemplemos aquí, en este tanque, miren, esta zona circular que ven aquí no es la misma, no va a ser la misma presión, no va a ser la misma presión que la que estaría por esta zona longitudinal, que es más larga, Esto nada más es un simple arco y es más corto. Aquí se da un esfuerzo donde influye lo que es el diámetro, este es el diámetro, es desde la parte superior a la inferior, y contamos que aquí hay una presión, hay un esfuerzo llamado esfuerzo anular. Ese esfuerzo es preponderante y muy importante y depende de la presión que tenga aquí el tanque. Y en lo que viene siendo aquí, lo que es esta parte larga, ejerce lo que es un esfuerzo longitudinal. Ese esfuerzo depende del espesor del tanque y del radio del cilindro. Debe haber una relación entre ellos, mínima en este caso, porque si no se respeta, entonces ahí sí vamos a tener un problema. Si el radio es menor, la presión irá aumentando. Si el espesor obviamente es mayor, también podría afectar. Tomemos en cuenta eso. Miren, los esfuerzos, aquí menciona que es presión, el esfuerzo anular, que es la zona donde aquí pasa esta parte cilíndrica. Esta es la zona más problemática. Involucra la presión, involucra lo que es el radio de este elemento, que es este pequeño tanque, y el espesor. Si notan, a menor espesor, mayor será el esfuerzo. Eso es cierto. Y a mayor radio, mayor también será el esfuerzo, porque tiene más espacio para ejercer mayor presión todavía. Es importante y muy preponderante tomar en cuenta siempre esos factores. Y en la parte circular, esta es la parte circular que está aquí, es la parte anular. La parte longitudinal, que es todo lo largo que está aquí, se distribuye más fácil, hay todavía más una distribución. Al ser más largo, existirían menos pérdidas a comparación de lo que fuera aquí en la zona de esta tapa y esta otra tapa. Ese es el detalle. La presión aquí sería, si no el esfuerzo longitudinal, sería la mitad de lo que es el esfuerzo anular. La zona crítica vendría siendo esta. Esto es lo que deben tener ustedes en cuenta esto. Aquí en SolidWorks me tomé una molestia de hacer un pequeño modelo así, circular más en lo que es la parte de la capa, más bien la parte de las tapas. Vean ustedes, el esfuerzo se distribuye, pero como es circular, ahí se va distribuyendo propiamente. Aquí se toma en cuenta lo que es el espesor y lo que es la zona, en este caso, esta zona que está aquí abajo, es la que se debe mantener fija, y como le dirían ustedes, como se diría tal vez en resistencia de materiales, empotrada. Ese empotramiento es el que permite mantener fijo a este elemento. Aquí se ejerce el esfuerzo en estas zonas, obviamente se dan los parámetros necesarios, que el material, o sea, la sustancia, lo que es la presión y las condiciones del material. Observen ustedes que en esta pequeña simulación, el esfuerzo, la zona más crítica es la que está en color rojo, pero ojo, que esté en color rojo y sea la zona más crítica, así como está aquí, no indica que vaya a fallar. La ventaja que tiene SolidWorks es que aquí, mientras no aparezca una flechita simbolizando alguna de estas zonas, está bien. Esta es la zona más crítica, la que está en rojo, pero no por eso indica que vaya a fallar. ¿Es la zona más débil? Sí, pero aún así soporta todavía este esfuerzo, porque aquí se manejan también lo que se llaman los factores de seguridad. Ese estudio ya no lo hice en este caso, pero el factor de seguridad comúnmente para un acero oscila entre 2 y 4, siendo 3 el aceptable. Si el factor de seguridad es más pequeño, entonces el problema recae en que en algún momento por fatiga, lo que llaman fatiga, que es ya cargas constantes y periódicas, entonces pueda fallar. Si el factor de seguridad, por ejemplo, de este material llega a ser mayor a 4, ok, resiste, es cierto, resiste, pero podría estar sobredimensionado, y ya el sobredimensionamiento involucra más pérdidas económicas, lo cual no conviene. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, por ejemplo, mi celular, le estoy ejerciendo una fuerza de este tipo así, el factor de seguridad del celular va a ser por decir un número de 10.
de 10. Esto quiere decir que la carga que estoy ejerciendo o es poca o está sobredimensionado. Eso involucra pérdidas. Por eso el factor de seguridad es muy importante. Y este parámetro, que es la presión interna, nos determina. No porque esta sea la zona más débil, repito, indica que vaya a fallar. Aquí en SolidWorks te tendría una simulación. Si aquí apareciera una flecha en color, una flecha roja, desde, por ejemplo, si apareciera desde aquí del amarillo hasta arriba, entonces de la zona de amarillo hasta arriba, ya esa zona fallaría, o sea, como se ve aquí, en la zona, en esta zona, en esta pequeña cavidad. Y la zona curva es la de mayor presión. Miren, esta zona plana no tiene tanto el problema. Es la ventaja que se tiene. Por esto, como una pequeña conclusión de esta parte del cilindro, se recomienda que el radio del cilindro y el espesor de pared deba tener una relación mayor o igual a 10, en este caso, de 10 a 1. Con esto se asegura que no existe problema. Obvio, el tanque puede ser grande, pero el riesgo es menor. Y eso debemos evitar, y eso se debe evitar. Las simulaciones en eso nos favorecen. Obvio, no es nada más modelar una pieza y poner el material que ustedes gusten. El diseño no es solamente modelar, es una parte. Eso ya sería diseño gráfico. Diseño, verdadero diseño mecánico, diseño de este tipo, es verificar si tiene el suficiente espesor, el suficiente material y considerar si es muy grande el radio o muy pequeño el espesor, porque no es nada más diseño, pongo este trabajo y se acabó, como alguien alguna vez me dijo que quería estudiar diseño porque quería hacer un automóvil y me dice que el chasis lo quería hacer de acero y con un espesor de acero de 3 milímetros o 5 milímetros. Yo me quedé, bueno, no sabes diseñar en esa parte, quiere decir que aquí te está fallando. Quiere decir que aquí te está fallando en el diseño, porque esa parte involucra lo que es diseño gráfico, pero no propiamente diseño mecánico o diseño automotriz, ya que no involucras lo que es el consumo de gasolina, la presión que puede ejercer si el material lo resiste, entre otros parámetros. Por eso las simulaciones nos ayudan a entender muy bien este tipo de trabajo. No es nada más dibujo y se acabó, no. Esto nos da como resultado lo que les acabo de mencionar aquí. Espero que esto te sirva de respuesta, mi estimado Leandro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues agradecerte mucho esta respuesta y algo que complementando la idea que acabas de mencionar, que tengamos mucho cuidado en hablar de diseño, porque una cosa es el diseño gráfico y otra es el diseño de ingeniería. Complementar esta idea en cuanto a que a mis estudiantes les da mucho por poner en sus temas de tesis diseño de un sistema fulano de tal para tal automóvil o para tal camioneta o para tal sistema automotriz. Y luego, por otro lado, también usa mucho el diseño en SolidWorks de tal situación. Entonces, como todo el español, el diseño tiene varias acepciones y aclarar dos situaciones importantes. La primera, que SolidWorks no se hace el diseño total ahí al 100%. SolidWorks es una herramienta de diseño, porque si SolidWorks diseñara lo que nosotros requerimos como ingenieros, pues ya Skynet estaría dominando a los seres humanos, ¿no? Todavía se requiere del intelecto del ser humano y de hacer todavía cálculos como ingenieros, y efectivamente todo lo que nos hace SolidWorks es bastante ayuda para este diseño de ingeniería. Entonces, importante lo que dices, una cosa es diseño gráfico y otra cosa es diseño de ingeniería, y una cosa es una herramienta de diseño como es el SolidWorks y otra cosa es todo lo que conlleva el diseño para ya llevar un producto a su manufactura. Y por otro lado una cosa es tener un diseño conceptual, que mucho lo hacemos en ingeniería con los estudiantes, y otra cosa ya es un diseño para llevarlo a la parte de manufactura. Y en ese mismo tenor, profesor Sergio, gracias por la presentación que hiciste, pero en ese mismo tenor,
lleva ya, pues desde que se empezó la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, 12 años dando clases en la carrera, 13 ya se me fue cuánto. Creo que 13. ¿Cuánto? 13. 13. Yo traigo mi playerita, hablando de que siempre presumo mi playerita, la misma que usamos en la parte de la entrevista 1. Esta fue que nos dieron para hacer la primera presentación de Ingeniería en Sistemas Automotrices en las primeras expo profesiográficas. El Instituto Politécnico Nacional todos los años hace una expo profesiográfica para mostrar sus carreras, y la primera vez que mostramos Ingeniería en Sistemas Automotrices fue con esta playerita. Bueno, después de la historia, ¿tú cómo has visto este proceso de enseñanza-aprendizaje de ingeniería automotriz usando SolidWorks en tus alumnos? ¿Y en qué materias lo utilizas? Me ha ayudado mucho aquí en este caso para realizar simulaciones el SolidWorks. Me ha ayudado mucho en la enseñanza, en el avance, porque al inicio, al no tener un laboratorio, mediante simulaciones, nos ha podido ayudar a obtener resultados que son palpables y que inclusive te dan una idea para un proyecto, un trabajo real, porque la simulación te da una idea, pero no te dice es exacto, compruébalo. Y para eso, un proyecto, fabricación de piezas, ensamble de algún vehículo, de alguna parte automotriz, me ha favorecido mucho. Para mis clases, en todas las materias que he impartido, he utilizado SolidWorks, estática, dinámica, resistencia de materiales, elementos mecánicos automotrices, modelado y simulación asistido por computadora, e inclusive para tal vez algunas otras materias que no son de las que yo imparto, como podría ser dinámica del vehículo, sistemas de dirección, suspensión y frenos, tren motriz, e inclusive materias como podrían ser en transferencia de calor, porque tengo como 3 o 4 videos, mecánica de fluidos, como 3 o 4 videos por ahí en mi canal que involucran una pequeña solución sencilla de transferencia de calor con SolidWorks, más que nada. Eso me ha ayudado bastante. Nos ayuda a qué hacer, obvio. Sabemos que hay herramientas muy potentes como lo es ANSYS. El detalle es que ANSYS requiere muchos recursos en una máquina. SolidWorks no es tan factible en ese aspecto, no es tan problemático. Sin embargo, los resultados llegan a ser iguales o aproximados, como digo en mi canal. Me ha ayudado mucho y ha favorecido mucho en el aprendizaje de los estudiantes, porque tanto vas aprendiendo a diseñar o a dibujar, vamos a conocerlo, dibujar y modelar, y con base en eso ya vas después ensamblando, vas aprendiendo ensambles cuando cursas la materia. Inclusive si me apuras, hasta te puedes certificar en ese software. Y siendo estudiante, aunque sea en el básico asociado, uno que otro se ha terminado titulando, y además de titularse, logra llegar hasta la certificación profesional, cuando se ha podido conseguir. Ahorita, pues, por el momento está restringido esta parte, pero es fácil, pero es posible una certificación y solo que salgan tanto titulados como certificados. Eso ya le da un plus al estudiante cuando va a pedir un trabajo, porque esa certificación es internacional y esa nada más lo buscan en una base de datos, y ahora sí como dirían, aquí en China lo pueden encontrar y es válido porque es internacional. Eso es lo que nos favorece en ese aspecto. Pues esa es la idea de este programa de investigación electromolecular y almacenamiento de energía, que los estudiantes usen esta herramienta en los diferentes proyectos y ayudarlos a certificarse. Y con tu ayuda creo que lo vamos a conseguir, a certificar a varios estudiantes. Por otro lado, mencionaste también algo bien importante. No existía la carrera de ingeniería automotriz en México. Casi durante 100 años la industria automotriz se alimentó de ingenieros mecánicos, eléctricos y diferentes ingenierías. Una vez que el Instituto Politécnico Nacional puso esta carrera, las demás escuelas han creado su propia carrera de ingeniería automotriz y eso es bueno, pero el montar laboratorios de ingeniería automotriz dentro de las escuelas es una economía muy grande, o se requiere mucho dinero, cosa que sabemos que en el país es difícil de tener en las escuelas. Y entonces, muchos de los laboratorios que no se han tenido o no se han podido tener todavía completamente en físico, se han hecho de manera virtual. Pero ahí es una de las encuestas que hacen las escuelas, el Politécnico nos las hace a nosotros como profesores en nuestras academias, y es que, ¿cómo es para ti más palpable el resultado de un buen aprendizaje en los estudiantes?
enseñando a través de un laboratorio o enseñando a través de un proyecto. Es decir, el alumno desarrolla más pericia en el área automotriz reproduciendo algo en una práctica de laboratorio o generando un proyecto. ¿Es mejor enseñar por prácticas de laboratorio o es mejor enseñar por proyectos? Para ti, ¿qué no me puedes contestar respecto a esta pregunta? Aquí te voy a contestar esta parte. Mira, el proyecto es muy genérico, muy grande. Es cierto, mucha investigación, mucho trabajo, pero luego no saben escribir un reporte. Esa es una. En cambio, en una práctica de laboratorio, no es solamente, voy aprendiendo a simular, voy aprendiendo a ensamblar, voy, no sé, contemplando la experimentación con alguna pieza automotriz para comprobar sus resultados. No, esa es la pequeña parte, esa es una observación. Cuando escribes un reporte de una práctica, es ahí donde vas aprendiendo a escribir. Con base en ese reporte de práctica y ese aprendizaje que vas adquiriendo, ya tienes idea de cómo escribir y redactar un trabajo de proyecto, porque tú puedes escribir un proyecto, vamos a hacerlo, ok, pero no sabes cómo plasmarlo, no sabes cómo aterrizarlo, no sabes cómo redactarlo, porque luego algunos estudiantes o que quieren desarrollar un proyecto no saben cómo escribirlo y luego no se dan a entender. La idea de la práctica es que tengan esa referencia. Con eso ya tienes tú una idea para que puedas trabajar en un proyecto y ese proyecto te ayude, obviamente, a ir enriqueciendo todo lo que tú vas aprendiendo conforme una práctica. Ese es mi punto de vista. Puede ser válido, puede no ser aceptable, pero a mi punto de vista, ahí tengo yo esa opinión. No, comparto contigo la opinión y tan es así que pues las escuelas también la comparten y por eso hacen este tipo de encuestas. Es decir, dependiendo de las materias, es donde más se aprende por un laboratorio, por una simulación o por un proyecto y acorde al perfil del maestro, del perfil que se quiere obtener del estudiante, de la carrera, es lo que se aplica. Y sí, definitivamente lo que acabas de decir es algo que ayuda. Lo importante es hacer prácticas de laboratorio, complementarlas con simulaciones y para que tener las bases suficientes para poder hacer un proyecto. Y en todas esas etapas ayuda el SolidWorks, que ese es el centro de esta plática y del por qué estamos hablando de la gran importancia de SolidWorks. Tan es así que gracias a que tú les enseñas SolidWorks en mis materias, lo aplican. Oleonomática, hacen proyectos de oleonomática con simulación en SolidWorks y luego hacen pequeños prototipos. Efectivamente, ya cuando son temas de titulación, hacen su diseño virtual o todo lo que es las piezas con ayuda del SolidWorks. Y tú has sido sinodal de varios de mis alumnos que se han titulado y que han usado la herramienta de SolidWorks y que precisamente la siguiente semana tendremos a 2 alumnos hablando de SolidWorks. Uno que tiene que ver con esta etapa de inversión de electromovilidad en la parte de esta camioneta que tú también fuiste su sinodal de cómo simularon el hidrógeno en movimiento y la parte de cómo generamos y almacenamos energía de biomasa. Estaremos platicando con ellos. Por esta entrevista, de verdad que te agradezco bastante, reconocerte otra vuelta que para mí eres el mejor maestro ahí en el CIME Zacatenco en la parte de ingeniería automotriz y espero volverte a tener próximamente con otra plática en inversión en electromovilidad y almacenamiento de energía. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Leandro. A tus órdenes. Hasta luego. Adiós. Bye.